Clase del día de hoy, según yo, es cortita, así que no hay mucho, digamos, que demorarnos, quizás terminemos antes, ¿ya? Bueno, la clase 9 habla sobre la derivación implícita, el concepto de gradiente y los planos tangentes, ¿sí? Entonces, en general es determinar la derivada implícita de una función en varias variables y encontrar el plano tangente y la recta normal de una superficie en un cierto punto dado, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que es la diferencial total? La diferencial total es como la derivada total de una función en varias variables. Recordemos que una función en varias variables está asociada a derivadas parciales, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como tengo dos variables, puedo derivar en el eje X o en Y. Sin embargo, existe un término que, bueno, esto nace de otra cosa, ¿ya? Pero específicamente la diferencial total habla de la diferencial de la función completa, considerando el X y el Y. Entonces se define la diferencial de una cierta función como la derivada parcial de f con respecto a x por dx más la derivada parcial de f con respecto a y por dy. Si se dan cuenta, aquí aparecen el dx y el dy, que son las diferenciales totales, en el x y en el y. Aquí aparecen las derivadas parciales y este df significa la diferencial total de la función. O sea, en pocas palabras, la variación de la función completa. Esta definición ustedes la vieron en ecuaciones diferenciales, cuando vieron una ecuación diferencial exacta, ¿ya? Puesto que cuando ustedes tenían un m por dx más un n por dy igual a 0, ustedes en el fondo lo que tenían, esto era como un df, ¿ya? Donde esto venía siendo el df de x y esto venía siendo el df de y, ¿sí? Y de ahí nacía el concepto de la función potencial, ¿cierto? Que era la que nos ayudaba a determinar la solución de una EDO homogénea, o sea, perdón, de una EDO exacta. Entonces, de aquí viene justamente esa definición. Si tuviéramos una función de tres variables, su diferencial total sigue siendo la derivada parcial de f con respecto a x por dx, más la derivada de f con respecto a y por dy, más la derivada de f con respecto a z por dz. Y así si tuviéramos más variables, se van sumando, ¿cierto?, las derivadas parciales por su correspondiente diferencial, ¿sí? Así es como se define entonces una diferencial total. Gracias a esto podemos entonces definir lo que se conoce como una derivada implícita, ¿ya? ¿Qué es lo que es una derivada implícita? Generalmente cuando yo les entrego la función f de x, y igual a algo, ¿ya? Esta es una función que está de forma explícita, o sea, el z está despejado. Pero ¿qué pasaría si yo ahora tengo una función de x, de y y de z igualada a 0? O sea, aquí el z está inserta en la función que está igualada a 0. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo yo podría encontrar las derivadas parciales en z con respecto a la variable x y en z con respecto a la variable y? Esa es mi pregunta, ¿cómo las podría encontrar? Entonces, para eso vamos a recordar, ¿sí?, en términos prácticos, un poco de lo que vimos en la clase pasada, que era la regla de la cadena. Entonces vamos a considerar que f es una función que depende de x, de y y de z, pero a su vez z depende de la variable x y de la variable y, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer en el fondo es derivar f, pero de forma total, ¿ya? O sea, quiero ver la variación de la función completa con respecto a la variable x, ¿ya? Entonces para ello, fíjense que está la derivada total, lo que vimos recién. Entonces, para ello, ¿sí?, voy a utilizar la regla de la cadena, que sería df a dx, y no hay más df a dz y dz a dx. ¿Por qué? Porque este es el otro camino para llegar al x. Cuando la función completa vale 0, es porque su diferencial vale 0. ¿Por qué? Porque si la función vale 0, significa que la función completa en general no cambia, es constante. Eso significa que este término que está acá vale 0, ¿ya?, de manera completa, no de manera parcial, porque de manera parcial es analizar la derivada de la función respecto a un pequeño cambio en el x, ¿no? Esta no, es cambiar la función completa respecto a x. Y por eso este df que está acá va a valer 0.
Entonces, como va a valer 0, yo este término que está acá lo puedo pasar al otro lado restando. Y este de f a de z lo puedo pasar dividiendo, quedándome así esta fórmula que está acá. Y si se dan cuenta, lo que acabamos de encontrar es el de z de x, que es una de las cosas que yo quería encontrar. Entonces, el de z de x se encuentra haciendo menos arriba la derivada de f con respecto a x y abajo la derivada de f con respecto a z. Y de esa manera encuentro la derivada implícita de la función. De la misma forma, puedo hacer lo mismo con el y. Entonces hago de f a de i de forma total, entonces por los caminos va a ser de f a de i más de f a de z por dz de i, ¿cierto? Esta de f es 0, entonces ahora este de f de i pasa restando, y luego este de f de z pasa dividiendo. Y así nos queda esta segunda fórmula que tenemos acá. ¿Sí? De esa manera yo puedo encontrar las derivadas implícitas de una función o de una expresión, ¿cierto? En donde el z no está despejado, para ser más explícito. Entonces, ¿qué necesito? Que le saquen una foto a esta parte, porque vamos a usar estas fórmulas ahora, así que es necesario que las tengan a la mano, ¿ya? 1 minuto para sacarle foto a esas fórmulas. Y si alguien la puede sacar y mandarla al grupo, mucho mejor. Importante que recuerden esto, ¿eh? Porque a veces los controles se pide que anoten esto, que cómo llegar a estas fórmulas, ¿ya? Así que generalmente el mismo paso siempre, por si acaso. ¿Lo anotaron? Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, aquí hay un ejemplo. Dice, sea la ecuación x cuadrado más 4y cuadrado más z cuadrado igual a 25, donde z especifica el ejercicio que es una función que depende de la variable x y la variable y. Y hay que determinar las derivadas parciales de z con respecto a x y la derivada parcial de z con respecto a y. Si ustedes se dan cuenta, aquí el z no está despejado. Sin embargo, yo necesito la función que me va a permitir encontrar estas derivadas parciales. Y la característica de esta función es que tenía que estar igualada a 0. Entonces, ¿cómo yo puedo encontrar de acá una función que dependa de x, de y, de z? Súper sencillo. Toman lo que está a la derecha y lo pasan restando al otro lado. Entonces va a quedar igualado a 0. Por lo tanto, lo que les va a quedar al lado izquierdo va a ser su función. Importante que eso lo pueden hacer siempre, independiente de lo que haya al lado derecho. Siempre lo pueden pasar al lado izquierdo, lo que queda al lado izquierdo lo definen como la función y el cual va a estar igualado a 0. ¿Ya? Eso es importante. Entonces ahora, ¿cuál era la fórmula del dz de x? Era menos de f de x y abajo de f de z. Entonces, ¿quién es de f de x? Si yo derivo esto con respecto a x, claramente me va a quedar 2x. ¿Quién es de f de z? Claramente acá el de f de z son 2z. Entonces aquí se van los 2 y me va a quedar la expresión menos x partido por z. Y ahí tenemos la derivada parcial de z con respecto a x para esta expresión, que es implícita. Si tengo, por ejemplo, de z de i, lo mismo. Tengo menos arriba de f de i, abajo de f de z. Entonces, ¿quién es de f de i? La derivada de esto con respecto a i, que claramente son 8i. Y abajo la derivada de f con respecto a z, que también son 2z. Simplifico y me queda menos 4i partido en z. Y ahí encontré la derivada parcial de z con respecto a i. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bien. Otro caso. Dice hallar dz de x y dz de y nos dan esto. ¿Qué era lo primero que tenía que hacer para poder definir la función f de x, y, z igual a 0? Tomar lo que está al lado derecho y pasarlo restando al lado izquierdo. Y ahí es como yo definí la función, la cual calza que me da igual a 0. Entonces, ¿qué hago ahora? dz de x, que es menos de f de x partiendo de f de z. Si derivo esto con respecto a x, cuando derive él con respecto a x, la deriva de x es 1, por eso me queda coseno de y. Cuando derive él con respecto a x se va a hacer 0 porque nada, no hay x. Y cuando derive él con respecto a x, la deriva del coseno es menos seno. Por eso me queda menos z, seno de x. Perdón. Aquí afuera está el menos de la fórmula. Abajo,
tengo que derivar con respecto a z. El primer término se va a ir, el segundo término va a ser menos i seno de z, ¿cierto? Puesto que la derivada del coseno es menos seno. Y aquí la derivada del z es 1, por eso quedó coseno de x. Si hago un trabajo algebraico, por ejemplo, metiendo el menos acá, claramente este va a quedar positivo y este va a quedar negativo. Y abajo lo único que hice fue dar los vueltas. Escribí primero el coseno de x, que es positivo, y luego el menos i seno de z, que es negativo. Es solamente un reordenamiento. El que lo podría haber llegado hasta ahí también está bien. ¿Ya? Y si hago de z de i, sigo la fórmula que es menos de f de i a df de z, y la misma cuestión. Arriba derivo con respecto a i, ¿cierto? La derivada del coseno es menos seno, por eso queda menos x seno de i, más, ¿cierto? Aquí si derivo con respecto a i me va a quedar solamente coseno de z, y si aquí derivo con respecto a i va a quedar 0. Y abajo me queda exactamente lo mismo, porque es la derivada de f con respecto a z. Este menos cambia el signo de arriba solamente, y abajo reordeno y obtengo la derivada parcial de z con respecto a i de manera implícita. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Bueno, antes de hacer el ejercicio que está acá, les quiero contar lo siguiente. Cuando ustedes estaban en cálculo 1, a ustedes les enseñaron que, por ejemplo, si yo tengo esta ecuación, que es la ecuación de una circunferencia, y les pedían derivarla de forma implícita, puesto que no estaba despejado el i, ¿uno qué hacía? Uno derivaba, entonces decía la derivada de x son 2x, más la derivada de y cuadrado son 2i, y al derivar el i, que era una función de x, se prescribía el i', y la derivada de 1 era 0, ¿cierto? Entonces uno acá despejaba, ¿cierto? Hacía esto, ¿cierto? Luego el 2i pasaba dividiendo, simplificaba y quedaba menos x partido por y. Si yo hago la misma idea que hicimos recién, x cuadrado más y cuadrado y menos 1 igual a 0. Igual a 0. Ya esto le defino como una función que depende solo de x y de y. Yo puedo hacer lo mismo. Podría encontrar quién es de y a de x, que no es más que y', ¿cierto? Que según la fórmula es menos, arriba iría la derivada de f con respecto a x y abajo iría la derivada de f con respecto a y. Si ustedes se dan cuenta, la derivada de f con respecto a x son 2x, la derivada de f con respecto a y son 2y, se van los 2 y me queda menos x partido por y, o lo mismo. ¿Eso qué significa? Que la derivación implícita que ustedes vieron en cálculo 1 nace de la derivación implícita de funciones en varias variables. ¿Se entendió? Esto es solamente una acotación para que vean que lo que ustedes vieron en el cálculo 1 y en cálculo 3 es solamente una extensión del cálculo 1 que ustedes vieron. Bien, entonces ahora les voy a dar 5 minutos, no deberían necesitar más, para encontrar la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. ¿Sí? Siguiendo la fórmula que incluso mandaron por el grupo de WhatsApp. Entonces les doy 5 minutos para hacer. Es un ejercicio que no requiere mucho conocimiento, o sea, más que derivada. ¿Qué es lo primero que tenía que hacer con la expresión para poder determinar esta función igualada a 0? ¿Pasar el 5 hacia el otro lado? Muy bien, pasar el 5 hacia el otro lado. Entonces va a ser i elevado a x coseno de 3z menos 5 igual a 0. Entonces ahora, ¿quién es dz a dx? Entonces recordemos que dz a dx es menos df a dx partido por df a dz. Entonces df a dx sería, el i se mantiene, la derivada del e es el mismo e, y el coseno se mantiene porque es una constante para efectos de la derivada. Y bueno, la derivada de 5 es 0. Abajo tengo que derivar el z. Entonces, el i se mantiene, el e elevado a x se mantiene, y derivamos el coseno. Recordemos que la derivada del coseno es menos seno de 3z, y por la regla de la cadena, la derivada del 3z es 3. Así que podemos eliminar el i, podemos eliminar el 3, me queda menos más, 1/3, y coseno partido por seno, que es cotangente de 3z. Si ahora hacemos dz de i, seguimos la fórmula, ¿cierto? Df a di, abajo df a dz. Si derivo con respecto a i, se va a ir el i, por lo tanto me va a quedar e elevado a x
coseno de 3z, y abajo ya sabemos que tenemos el menos i elevado a 3x, o sea, perdón, elevado a x por 3 seno de 3z. Se van los elevado a x, menos por menos más, me queda 1 partido por 3i, cotangente de 3z. Y ahí tenemos el resultado. ¿Se entendió lo de la derivación implícita? Sí, profe. ¿Sí? ¿El resto? ¿Alguna duda? Profe, si le dejo expresado partido en coseno, partido en seno, ¿también está igual de correcto? Estaría bien, pero no es lo más correcto, porque sabemos que lo que es coseno partido en seno. No estaría malo, digamos, pero por ejemplo, si fuera una alternativa, tendrías que saber cómo transformarlo. ¿Sí? Eso más que nada. Ya. Sigamos entonces. Bien, hoy día ahora vamos a ver otra cosa, ¿ya? Que se llama la gradiente de una función. La gradiente, y esto es algo que tenemos que entender, es un operador. Matemáticamente un operador es algo que se aplica sobre algo. En este caso, la gradiente se puede aplicar sobre una función. ¿Eso qué significa? Que la gradiente no tiene, o sea, perdón, el operador que tenemos acá, que se llama nabla a todo esto, este operador no tiene ningún sentido si yo no se lo aplico a alguien. Por lo tanto, esto que está acá es solamente una definición y no tiene ningún sentido. Si ustedes se dan cuenta, el operador nabla, así se llama, ¿cierto? Es la derivada de algo respecto a x, la derivada de algo respecto a x2, la derivada de algo respecto a x3, y así la derivada. Fíjense que esto es un vector. ¿Eso qué significa? Que dependiendo de cómo se aplica, yo puedo obtener un vector. La gradiente es aplicar directamente el nabla sobre una función en varias variables. Por ejemplo, voy a aplicar este nabla sobre la función f de x, y. ¿Eso qué significa? Que el gradiente de f, así se lee, sería el vector donde su primera componente es la derivada de f con respecto a x y la segunda componente sería la derivada de f con respecto a y. ¿Ya? Si tuviéramos una función de tres variables, entonces la gradiente de f va a darme un vector que contiene tres componentes: la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y la derivada de f con respecto a z. ¿Sí? Por lo tanto, una función vectorial de variable real, o sea, una función que me da un número como resultado, al aplicarle el operador nabla, o sea, al calcularle su gradiente, me da como resultado un vector. O sea que esto en el fondo transforma un número a un vector. ¿Sí? Generalmente la gradiente me da como información la dirección de crecimiento de una función. O sea, si por ejemplo yo tengo una función y me encuentro que la gradiente es el vector 1,2, significa que en esa dirección la función va creciendo. Por lo tanto, en la dirección opuesta, la función va decreciendo. Esa es una información importante que me da la gradiente. ¿Ya? ¿Qué propiedades tiene la gradiente? Bueno, la gradiente tiene las mismas propiedades de una derivada. O sea, la gradiente de una suma de funciones es la suma de las gradientes. Si la gradiente se le aplica a una función multiplicada por un escalar, o sea, un número, ese número puede salir afuera. Entonces yo primero calculo la gradiente y luego lo multiplico por el escalar. Si tengo la gradiente de un producto, se rige la misma regla de siempre. La gradiente del primero por el segundo, más el primero por la gradiente del segundo. Las mismas reglas de la derivada. Y la gradiente de un cociente tiene la misma estructura. Línea fraccionaria, denominador al cuadrado, ¿cierto? La gradiente del de arriba por el de abajo, menos el de arriba por la gradiente del de abajo. O sea, las mismas propiedades de la derivada posee la gradiente. ¿Por qué? Porque está compuesta de derivadas. De hecho, lo podemos demostrar acá. Voy a mostrar una nomás. Por ejemplo, la gradiente de la suma y la suma de las gradientes. Entonces, claro, ¿qué es lo que es la gradiente de la suma? La gradiente, por definición, es la derivada de la primera variable de la función, que en este caso es f más menos g, coma, la derivada parcial con respecto a la segunda variable de la misma función, coma, y la derivada parcial de la última variable respecto a la misma función. La derivada de por sí, ¿cierto? Es
se separa en una suma, por eso me queda la de f a de x1 más menos de g a de x1, la segunda también se separa y así todas se separan. Entonces esto, si se dan cuenta, estaba compuesto por sumas de derivadas parciales respecto a f y sumas de derivadas parciales con respecto a, o sea, de g con respecto a la variable. Por lo tanto, en el fondo yo lo puedo escribir así, ¿cierto? Una que contenga solamente las derivadas de f y la otra que contenga solamente las derivadas de g. Porque si ahora las junto, sumo el primero con el primero, entonces tengo s. Sumo el segundo con el segundo, entonces tengo s. Y así sucesivamente. Y esto por definición es la gradiente de f y esto por definición es la gradiente de g. Por lo tanto, efectivamente, la gradiente de una suma se transforma en la suma de su gradiente. Entonces, quisiera ver si son capaces de seguir la instrucción de acuerdo a la definición sin que yo les dé un ejemplo. ¿Ya? Lo único que les voy a recordar es que la gradiente de f, en este caso, que contiene 3 variables, va a ser de f a de x, de f a de y, de f a de z. Y si lo estoy evaluando en un punto, es por algo. ¿Ya? Entonces quiero ver qué tan capaces son de hacerlo. ¿Ya? Les voy a dar solo 5 minutos para ver si fueron capaces de avanzar y de tener una idea de lo que tienen que hacer. ¿Ya? Y luego de esos 5 minutos vamos a realizar este ejercicio para que se den cuenta que es súper fácil. O sea, la derivada puede que sea difícil, pero en general el procedimiento es fácil. ¿Ya? 5 minutos para que... ¿Cómo les fue? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer primero en este ejercicio para encontrar la gradiente de f en ese punto? No se peleen. No importa que se equivoquen. ¿Qué creen ustedes que hay que hacer para calcular la gradiente de f en ese punto? ¿Me voy a poner a dormir? Pues ya, ¿por qué creen ustedes que tengo que hacer? No creen nada. ¿Cómo no van a creer nada? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer? A ver, alguien responde en el chat. No pude. ¿Alguien más no pudo? Levante la mano. Oye, ¿vamos a ser ingenieros? No, pues ¿cómo? No puede ser, no puede ser. Miren, ¿cómo se define la gradiente? La derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de f con respecto a z. Entonces, ¿qué necesito? Primero necesito encontrar la derivada de f con respecto a x. Es lo primero que necesito. Por lo tanto, voy a derivar esto. La derivada de la raíz es 1 partido por 2 veces la raíz, ¿cierto? Por, derivo ahora el x cuadrado, que son 2x, y por tanto se van los 2. Pero, como está evaluada en este punto, significa que esta derivada la vamos a evaluar en el punto 1,4,2. ¿Qué significa eso? Que donde dice x vamos a colocar un 1, donde dice y vamos a colocar un 4 y donde dice z vamos a colocar un 2. Quedando así, un 1 arriba, abajo 1 al cuadrado es 1, 4 al cuadrado 16, 2 al cuadrado es 4. 16 más 4 son 20, más 1, 21. Raíz de 21. Listo. ¿Qué puedo calcular ahora? De f a de i. La misma cuestión. Línea fraccional. O sea, la derivada de la raíz, 1 partido por 2 veces la raíz. ¿Cierto? Ahora derivo lo de adentro con respecto a i, me van a quedar 2i, se van a ir los 2.
Luego evalúo la función en el punto 1,4,2. Claramente el i vale 4 y abajo ya sabemos que me va a dar raíz de 21. Y después hago el df a dz, la misma cuestión, me va a quedar la línea fraccionaria, 2, me va a quedar la raíz, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, arriba por 2z, se van a ir los 2z, evalúo la función en el punto y ahora me va a quedar 2 partido en raíz de 21. Por lo tanto, ¿quién es la gradiente de f en el punto 1,4,2? Ah, es el vector que está compuesto por la derivada de f con respecto a x, que me dio 1 partido en raíz de 21, coma, la derivada de f con respecto a y, que me dio 4 partido en raíz de 21, y la derivada de f con respecto a z, que me dio 2 partido en raíz de 21. Como todos tienen un raíz de 21, lo voy a factorizar y me queda 1,4,2. Y ahí encontré la gradiente. ¿Se entendió? Sí, profe, ahora sí. Ya. No puede ser que a esta altura de la vida no sepan qué hacer cuando se les da una instrucción. Y lo que acabamos de comprobar una vez más es que ustedes, como ingenieros, son muy mecánicos y necesitan siempre de un ejemplo, lo cual está mal, porque para yo hacer un ejemplo me tengo que saber la materia. Entonces yo les puedo dar cualquier ejercicio y ustedes tienen que saber hacerlo en base a la materia que contiene, la materia que tiene. Y aquí era súper sencillo. Necesito el df de x, el df de y, el df de z. La única diferencia es que como está evaluada en un punto, tengo que reemplazar ese punto en cada deriva. Y eso era todo lo que había que hacer. ¿Ya? Esto no es para retarlos ni para humillarlos, es para que entren a pensar. Van a ser ingenieros de ingenio. Si no tienen ese ingenio, no van a ser nunca ingenieros. Entonces, vayan haciéndose la idea de lo que tienen que hacer. ¿Se entendió? ¿Alguna duda respecto al ejercicio? No, profe. ¿Te parece que hay una sola alumna en clase y el resto? Sí se entendió, profe. Ahí sí, 2. Bueno, qué bueno saber que de 18 hay 2 por lo menos que están poniendo atención. Bien. Yes, profe. Listo, somos 3 entonces. Ya. Lo último que vamos a ver hoy día se llama gradientes y tangentes a una curva de nivel. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función f de x, y, una función cualquiera, ¿ya? Y que esta función tiene un valor constante c a lo largo de una curva suave. ¿Eso qué significa? Que esta función, ¿cierto?, en el fondo está igualada a 0. Y que si está a lo largo de una curva suave es porque el x y el y están asociados a una nueva función. El x asociado al g de t y el y asociado al h de t. Y como es una curva, significa que está asociado a una función vectorial, como lo habíamos visto antes, que es este. R, g de ti más h de t, j. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque recuerden que si son curvas de nivel es porque a la función yo le igualo a una constante. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, se va a cumplir que f de g, h es igual a c. ¿Cierto? Reemplazando estos dos valores en esta función. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar o vamos a determinar la derivada de f con respecto a t. Entonces vamos a derivar f con respecto a t en ambos lados de la igualdad y me va a quedar la derivada de c con respecto a t, la cual sabemos que es 0. ¿Por qué me quedó esto acá? Simple, porque ¿quién es df? Recordemos que por definición df va a ser df a dx por dx más df a dy por dy. Esa es la definición de la derivada total. Como está partido por dt, entonces cada uno de estos lo parto por dt. Entonces por eso acá me quedó
df a dx por dg a dt. ¿Por qué puse dg a dt? Porque x es g. Entonces, en vez de colocar acá una x, coloqué una g. Más df a di, que es el que está acá, por di a dt, pero i es h, por eso coloqué h. Entonces, de ahí nace esta ecuación que está acá. Esto nace de un producto punto entre estas derivadas parciales y estas derivadas totales, igualadas a 0. Recuerden que el producto punto es multiplicar el primero por el primero más el segundo por el segundo. Y justamente se cumple lo que está acá. ¿Ya? Y si ustedes miran bien, esto que está acá, df de xy más df de ij, es lo mismo que yo tuviera df de x, df de y. ¿Qué es lo que es esto? A ver si alguien se acuerda. Lo vimos hace 5 minutos. La gradiente. Muy bien, la gradiente de f. Por lo tanto, en el fondo acá yo tengo la gradiente de f punto el dr a dt. ¿Sí? Igual a 0. Esto es un producto punto que está igualado a 0. Cuando el producto punto entre dos vectores me da, o sea, mejor dicho, cuando el producto punto entre dos vectores me da 0, ¿qué podía yo decir de esos dos vectores? ¿Qué podía yo decir de esos dos vectores? Pues a ver si alguien se acuerda. ¿Que eran perpendiculares? Muy bien, que son perpendiculares, ¿cierto? O sea, estos dos son perpendiculares. Pero recordemos que dr de t en el fondo es el vector tangente a la curva. ¿Eso qué significa? Que la gradiente tiene que ser un vector normal a la curva, o sea, un vector que sale hacia afuera. ¿Ya? Eso es algo importante que tenemos que entender. Por eso es que la gradiente muestra la dirección de crecimiento de una función en un cierto punto. ¿Ya? Entonces, podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, dice, obtenga una ecuación para la tangente de la elipse, aquí tenemos la función, en el punto menos 2,1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir, porque necesitamos encontrar la gradiente, definir la función. Como esto está igualado a una constante, cumple con la condición f de x, y igual a constante. Entonces, esto sería mi f de x, y y esta sería la constante. Por eso ahí está la función definida. Como la queremos en ese punto, entonces primero vamos a calcular la gradiente. ¿Cómo se calculaba la gradiente? ¿Alguien se acuerda cómo se calculaba la gradiente? No se acuerdan. Ya, perfecto. Entonces recordemos que la gradiente es la derivada de f con respecto a x evaluada en el punto y la derivada de f con respecto a y evaluada en el punto. Entonces si yo derivo esto con respecto a x me va a quedar x medios. ¿Cierto? Que ahí está, x medios. Y si la evalúo en el punto menos 2,1, obviamente me va a quedar menos 2 partido en 2, menos 1. De ahí nace eso. Después, ¿quién es de f de i? 2i. Y si lo evalúo el punto ahí, ¿cierto? Y vale 1, entonces me va a quedar 2 por 1, 2. Entonces, este es el vector gradiente. ¿Sí? Recordemos que el vector gradiente es este vector que es normal a la recta. ¿Ya? Y yo lo que quiero encontrar es la ecuación de esta recta, ¿cierto? Es como una especie de plano. Entonces, algo que tenemos que considerar es que para yo hallar la ecuación de la recta necesito estos factores, el menos 1 y el 2. Recuerden que la ecuación de una recta es a por x menos x0 más b por y menos y0 igual a 0. ¿Cierto? Similar a la ecuación del plano sin el z, digamos. ¿Quién era A y quién era B? Las componentes del vector normal a L, que en este caso son justamente la gradiente. O sea, acá A vale menos 1, que ahí está. X más 2, ¿por qué X más 2? Porque el X0 del punto es menos 2. Con ese menos me queda más 2. Más B sería el Y de la gradiente, que es vale 2, por Y menos Y0, que en este caso vale 1. Entonces ahora, bueno, multiplico, sumo, resto y llego a esta ecuación. De esa manera, entonces, fui capaz de encontrar la recta tangente a esta superficie. ¿Se entendió? Profe. Ya. Pero ahora la pregunta es, ¿para qué hacemos esto?
Bueno, porque así como en una curva, como en cálculo 1, yo tenía una función y podía determinar la recta tangente, ¿cierto? En una superficie yo puedo determinar un plano tangente, ¿ya? Entonces, para yo determinar un plano tangente, necesito conocer una curva, o una superficie, mejor dicho, que son las superficies de nivel. O sea, cuando la función está igualada a una constante, ¿cierto? Entonces, yo soy capaz de determinar el vector normal, porque el vector normal siempre va a ser la gradiente de la función evaluada en ese punto, ¿ya? Entonces, gracias a ese vector normal, y recordando la ecuación de un plano tangente, recuerden que la ecuación de un plano es a por x menos x0, más b por y menos y0, más c por z menos z0, igual a 0. Y justamente el a, el b y el c van a ser las componentes de dicha normal, o sea, las componentes de la gradiente. Por eso es que queda esta fórmula finalmente para encontrar el plano tangente. Porque en el fondo, ¿quién es la primera componente de la gradiente? La derivada en x. ¿Quién es la segunda componente de la gradiente? La derivada en y. ¿Y quién es la tercera componente de la gradiente? La derivada en z. Y con esto también podemos encontrar la recta normal. Recuerden que en el espacio las rectas las representamos en forma paramétrica. Entonces, para eso tenemos x igual a x0 más la derivada de f por t. ¿Por qué? Porque es la componente, la primera componente de la gradiente, que es el vector normal, que es paralela a la recta, ¿cierto? Tenemos el i0 más la derivada en y, que es la segunda componente de la gradiente, por t, y así sucesivamente. Entonces, gracias a esto, a esta fórmula, yo puedo encontrar planos tangentes de manera rápida. Como por ejemplo acá. Obtenga el plano tangente y la recta normal de esta superficie. ¿Ya? En realidad la superficie yo te la podría haber dado así. Así. Entonces uno que hace lo que habíamos hecho antes. Pasa el 9 restando, o ni siquiera hacerlo, porque se pueden dar cuenta que esto vendría siendo el f, x y z, y el otro es la constante que nos están pidiendo. O si quieren pasan el 9 a la izquierda y va a quedar igualado a 0 y también una constante. Va a dar exactamente lo mismo. Y además me piden este plano tangente y esta recta normal en este punto. O sea que en este punto yo conozco el x0, que es el 1, el y0, que es el 2, y el z0, que es el 3. Entonces, para encontrar el plano tangente, primero necesito conocer la derivada de f con respecto a x evaluada en el punto. Entonces, si yo encuentro fx, derivo esto con respecto a x, me da 2x. Y ahora le evalúo en el punto 1, 2, 4. Claramente aquí el x vale 1 y 1 por 2 me da 2. Listo. Ahora calculo la derivada en y. La derivada en y también me da 2y. Le evalúo en el punto 1, 2, 4, ¿cierto? Aquí en este caso el y vale 2, entonces 2 por 2, 4. Ahí está. Y finalmente el fz, que es la derivada de esta función respecto a z, que es 1, pero a evaluarla en el punto obviamente me va a dar 1 porque es una función constante. Entonces ahora reemplazo esto en esta ecuación. Es fx, que vale 2, por x menos x0, que en este caso el x0 vale 1. Después venía más fi, que es el 4, por y menos i0, que en este caso vale 2. Más z, o sea, perdón, más c, que en este caso es la derivada de f con respecto a z, que vale 1, por z menos z0, igual a 0. Entonces ahí uno multiplica, suma, resta, qué sé yo, y encuentra la ecuación del plano. ¿Cómo encuentro la ecuación de la recta normal? Porque recuerden que la ecuación es x igual a x0, que vale 1, más el a, que es la derivada de f con respecto a x, que vale 2, por t. ¿Cómo encuentro el y? Porque es el y0, que es el 2, más la derivada de f con respecto a y, que vale 4, por t. Luego el z, que es el z0, que vale 3, perdón, que vale 4, no hay que 3, que vale 4, más la derivada en z, que vale 1, por t. Y así se encuentra el plano tangente y la ecuación de la recta normal. ¿Se entendió? Sí, profe. Profe, ¿Sí? Perfecto. ¿Qué pasaría? Sáquenle una foto de esta página para que tengan la fórmula del plano tangente y la recta normal. En esta situación específica. listo, profe. ¿Ya? Perfecto.
¿Qué pasaría si ahora la función estuviera despejada? O sea, z igual a una función. ¿Ya? Fíjense que en este caso la fórmula es la misma. Lo único que cambia es que ya vamos a tener el c al tiro. ¿Por qué? Porque el de f a de z me va a dar inmediatamente menos 1. ¿Ya? Por un tema de que si paso el z restando al otro lado. Así que esta es la fórmula cuando la función está explícita, por decirlo así. Como en este caso. Esta función es explícita, porque es z igual a x coseno de y menos y elevado a x. Y quiero el plano tangente de esta función evaluada en el origen. Entonces, si se dan cuenta en este caso, como ya el z está despejado, necesito encontrar solo el fx y el fi. Y era. Entonces el fx es la derivada con respecto a x, que aquí me va a quedar coseno de y menos y elevado a x, ya que la derivada de x es 1 y la derivada del e es el mismo e. Lo evalúo en 0, coseno de 0 es 1, menos, aquí me va a quedar 0 por e elevado a 0, que claramente esto es 0, así que me quedo 1. Luego encuentro el fi, que sería la derivada del coseno, que es menos seno, y la derivada del i, que es 1, por eso me quedo esto. La evalúo en 0, aquí me va a quedar menos seno, seno de 0, que es 0, y me va a quedar menos elevado a 0, que es 1, por lo tanto con el menos 1. Entonces ahora reemplazo. El fx vale 1 por x menos x0, que vale 0, más el fi, que vale menos 1, por i menos i0, que vale 0, menos, al tiro, menos z menos z0, que en este caso es z0, también vale 0. Igualado a 0. Multiplica 1, suma, resta y obtiene la ecuación del plano que nos estaba pidiendo. ¿Se entendió? Sí, profe. Ah, perfecto. Entonces ahora también sáquenle una foto a esta diapositiva, ya que el ejemplo siguiente puede ser con la anterior o con esto. ¿Cómo distinguir? Si la función es implícita, uso la anterior. Si la función es explícita, o sea, el z ya está despejado, ocupo esta fórmula que está aquí. ¿Ya? Ya, profe. Bueno, este plano tangente me permite hacer algo que se llama una linealización. ¿Qué es una linealización? Una linealización en el fondo es una aproximación de la función en ese punto. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener la raíz de, no sé, 0,5 al cuadrado más 0,8 al cuadrado. Entonces, claramente esto es una función, ¿cierto? O sea, una expresión que calcularla solo con calculadora, porque si no me demoraría la vida. Si yo logro linealizar esto, o sea, le logro calcular el plano tangente en este punto, yo soy capaz de hacer que esta raíz se transforme en una expresión como, por ejemplo, no sé, un ejemplo, 2x más 2y menos z igual a 0, y por lo tanto yo puedo reemplazar estos valores acá y encontrar el valor de z sin tener que pasar por el proceso de raíz. Entonces, esta función de linealización se escribe así. Si se dan cuenta, esto y esto es parte del plano tangente y esto es la función evaluada en este punto que me están pidiendo. Y justamente la función con la linealización son aproximadas en puntos muy próximos a donde yo estoy calculando. Si me alejo mucho, bueno, ahí ya no hay una aproximación muy clara. Pero si estoy cerquita al punto, voy a encontrar valores muy similares al de la función original. Y ayuda bastante porque a veces es más fácil linealizar algo que no. Por ejemplo, en física, cuando uno analiza oscilaciones pequeñas, uno linealiza el ángulo. En general linealiza el seno del ángulo, con una serie de Taylor, por ejemplo. De esa manera hace que el ángulo sea muy pequeño, pero que reduzca bastante el problema que estamos analizando. En este caso, dice que tengo esta función y quiero encontrar su aproximación lineal en este punto. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a calcular el f de 3,2. Eso significa que donde dice x vamos a colocar 3 y donde dice y vamos a colocar 2. Y eso me va a dar 8. Ahora tengo que derivar f con respecto a x y evaluarlo en el punto. Entonces, la derivada de esto, la derivada de x cuadrado son 2x, la derivada de x y con respecto a x es y solamente negativo, y lo otro va a ser 0 porque no dependen de x. Evalúo el 3,2 acá y eso me da 4.
Luego calculo la derivada de f con respecto a y, ¿cierto? El primero se va a hacer 0, el segundo me va a quedar menos x, el tercero me va a quedar y el último va a ser 0. Evalúo en el punto y eso me da menos 1. Por lo tanto, mi función de linealización va a ser f de x0 y 0 vale 8, más la derivada en x vale 4 por x menos 3, que es el x0, más el fi, que vale menos 1, por el y menos y0, que vale 2. Multiplico, sumo, resto y encuentro esa ecuación. Por lo tanto, la aproximación lineal de esta función es esta. Lo que significa que si yo evaluara este 3,2 acá, me daría lo mismo o muy próximo a si lo evaluara acá. Y obviamente es más fácil evaluar acá abajo que acá arriba. De hecho, si coloco acá 4 por 3 menos 2, 4 por 3 son 12 y 12 menos 4 son 8, que es lo mismo que esto. Oh. O sea, generé una aproximación bastante exacta de mi función. Y para valores muy próximos al 3,2, los valores también me van a dar bastante próximos al valor original. Eso es una linealización. Bien, entonces ahora ustedes, también les doy 5 minutos, tienen esta ecuación de un hiperboloide, ¿ya? Y quiero que encuentren el plano tangente de él en ese punto. Si ustedes se dan cuenta, aquí esta función, el z no está despejado, por lo tanto tendrían que ocupar la primera ecuación del plano tangente que se les dio, definiendo la función que sería esta parte, ya que está igualada a una constante. ¿Sí? Bien, les doy 5 minutos para hacerlo, lo revisamos y con eso terminamos. ¿Sí? 5 minutos desde ahora. ¿Cómo les fue? ¿Pudieron o no pudieron? Bueno, esa es la ecuación del plano, por lo tanto, evidentemente, primero tengo que encontrar fx. Entonces, fx, la derivada de esto con respecto a x, son 2x, y ahora lo tengo que evaluar en el punto. O sea, cuando x vale 1, me va a dar 2. Luego hago el fi, que claramente aquí me va a quedar menos 2i. Ahora lo evalúo en el punto, donde i vale 1, así que también me va a quedar menos 2. Y luego el fz, que sería 4z, ¿cierto? Se evalúa en el punto, donde claramente me va a quedar 4 partido en raíz de 2. Que es lo mismo que si lo racionalizo en 2 raíz de 2. Por lo tanto, si reemplazo, fx vale 2 por x menos x0 que vale 1, más el fi que vale menos 2 por el y menos y0 que vale 1, más z que son 2 raíz de 2 por z menos z0 que vale 1 partido en raíz de 2. Entonces ahora me queda 2x menos 2 menos 2y más 2 más 2 raíz de 2 menos 2 igual a 0. ¿Cierto? Porque esto es un z. Entonces ahora ordeno, me queda 2x menos 2y más 2 raíz de 2z. El con él se van y este 2 pasa sumando al otro lado. Divido por 2, entonces me va a quedar la ecuación x menos y más raíz de 2z igual a 1. Y ahí encontré la ecuación del plano tangente a esta hiperboloide que está acá. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí. Y bueno, chiquillos, esa ha sido la clase del día de hoy. ¿Sí? Les recuerdo que esta clase no entra en la prueba todavía, ¿ya? Pero nos sirve adelantarnos porque así podemos hacer más ejercicios antes de la prueba que vamos a tener y antes del control que vamos a tener después y así sucesivamente, ¿ya? Bien, chiquillos, eso ha sido todo por hoy, ¿ya? Aquellos que